En esta oportunidad iniciaré considerando el vocablo precursor, antes el que va y cursor del curso del camino a seguir, el que va antes en el camino. Y lo dije así porque es muy delicado este asunto, especialmente porque esto implica un ejemplo que estamos dando. Especialmente me refiero al ejemplo que como padres le podemos dar a nuestros hijos. Somos precursores de nuestros hijos. Les vamos señalando el camino que deben o no deben seguir. Muchas veces ellos, tratando de seguir nuestro ejemplo, se vuelven una imagen, una copia de nosotros. Así que cuidado hacia dónde dirigimos a nuestros pequeños. Y esa es la razón por la cual la lección de escuela sabática de esta semana se ha titulado Precursores, aquellos que fueron delante de nosotros. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y el verso 27. Todo ese verso es el verso llamado verso de la fe. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Y esta es la parte que me fascina, porque se sostuvo como viendo al invisible. Iba detrás de él. Había un precursor para Moisés. Apreciados amigos y hermanos, en esta oportunidad tendremos que hacer un análisis que está en base a 2 de Timoteo en el capítulo 1 y el verso 7, que es una base que utiliza la lección de escuela sabática de esta semana. Entonces vamos, por favor, acompáñenme a 2 de Timoteo y estoy en el capítulo 1 y el verso 7. Y dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. He querido detenerme en este verso, que es el verso base para la lección de esta semana, porque vamos a analizar un poco lo siguiente. El Señor no nos ha dado Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Qué espíritu es el que nos ha dado entonces Dios? Si solamente tenemos dos opciones de espíritu, el espíritu malo y el espíritu bueno, el espíritu del demonio y el espíritu de nuestro Salvador, del Hijo de Dios, entonces veamos que el espíritu que Dios quiere que ocupe tu corazón, porque como lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, al fin y al cabo, es el espíritu que cabe, que encaja perfectamente dentro de nosotros, porque fuimos hechos para ser templo del Espíritu Santo. Pues bien, este espíritu es un espíritu de poder. En este aspecto, el vocablo poder es un sinónimo de autoridad. En otras palabras, tú dices que le conoces, es verdad. En ti no hay mentira, porque en verdad tienes una relación íntima con el Señor. Tú llamas al pecado por el nombre que le corresponde, aunque se desplomen los cielos. Tienes valor moral de salir adelante. Bueno, este valor te lo da aquel que vive ahora en ti, que ya no vives tú, sino que vive Jesús en nuestro lugar. Y sigue diciendo el verso 7, es de amor, y claro está, porque la esencia de Dios es el amor. Así que cuando ya no vives tú, sino que el Espíritu de Dios es el que vive dentro de ti, tendrás amor. Y esto se traduce también en un sinónimo de empatía. En otras palabras, tienes la capacidad de ponerte en el lugar de otras personas. No las estás juzgando por lo que son en sus aspectos de vida, sino por lo que ellos representan como alma, que fueron creadas en un principio para ser imagen y semejanza del Creador. Esa es la razón por la cual cuando nosotros queremos amar a nuestro prójimo por nuestra cuenta, pues realmente es imposible. Tú rechazas todo aquello que es un carácter que te es repulsivo, sea por sus vicios, sea por su estilo de vida. Pero cuando ya no vives tú, cuando vive Jesús en tu lugar, tú miras entonces a tu prójimo, al que está cerca de ti, como una posibilidad de ser vuelto llamado hijo de Dios. Así que tenemos amor para nuestro prójimo, no importa su condición externa, porque le estamos viendo con los ojos del Salvador. Y sigue diciendo el verso 7, y de dominio propio. Qué terrible par de palabras son estas, dominio propio.
Apreciados amigos y hermanos, no cabe duda que el dominio propio es aquel que aplasta el orgullo, aquel que está detrás de hacer a un lado, de tratar de desboronar todo lo que implica un mensaje que va alrededor acerca de mí, yo, me lastimó, me dijo, me acusó, me mintió, En otras palabras, dejar de vernos nosotros. El dominio propio se ejerce cuando tú insistes en mantener tu vista puestos en Jesús. Recuerdo de que hace casi la semana pasada tuve una experiencia al respecto. Yo crecí en un hogar en donde el precursor, nuestro padre, el precursor nuestro, tenía un carácter bastante fuerte, así que todo lo arreglaba de alguna manera, de una forma un poco violenta. Esa fue la forma en que nosotros crecimos, pero dejando que el Señor nos usara, se ha ido moldeando ese carácter hacia la fortaleza y el dominio propio que da solamente el Espíritu de Dios. Y decía esto porque la semana pasada tuve de alguna manera una prueba así, una prueba bien fuerte en la cual si seguía insistiendo en verme a mí, me lastimó, me gritó, me dijo, me ofendió, pues entonces de pronto esa vieja manera de ser habría salido al aire. Sin embargo, el dominio que te da aquel que está viviendo dentro de ti, a quien tú estás dejando que Él te use, simplemente da la vuelta y se retira. Estás perdiendo el tiempo con un necio. No lo pierdas, no pierdas el tiempo con alguien que simplemente no comprende o no está en la misma frecuencia espiritual tuya. Deja que el Señor pelee como poderoso gigante contigo. Él va delante de ti. Así que, ¿qué texto más especial verdad? Únicamente teniendo el Espíritu de Dios, tendremos entonces valor para darle al pecado el nombre que le corresponde. Tenemos la integridad para hacerlo, porque es Jesús el que vive dentro de nosotros, que hombre como Él. Esa es la razón también por la cual Pilato, cuando lo presentó como he aquí al hombre. Es que en verdad se requiere tener un valor de grandes quilates para poder tener una fe también extraordinaria, para poder morir por ti y por mí, tener la seguridad de que cuando tú escucharas un mensaje de salvación, no le darías la espalda a la cruz del Calvario. Y aparte de eso, dominar tu carácter para que te des cuenta que no debes de perder ni a derecha, ni a izquierda, ni atrás, sino que tu vista siempre puesta en Jesús, tu único derrotero. Porque el enemigo eso es lo que intentará hacer constantemente, tratar de desviarte del camino, de que te veas tú o que veas a los demás. Vamos, fija tus ojos en Cristo. Vayamos entonces a un análisis ligero del libro de Daniel y estamos en el capítulo 2. Daniel en el capítulo 2 nos registra, estamos siguiendo la directriz de la lección de escuela sabática de esta semana, como precursores, aquellos que van delante de nosotros en situaciones complicadas que poco a poco, dentro de muy poquito tiempo, veremos también para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Y la palabra de Dios dice en Daniel capítulo 2, que ustedes lo pueden leer en todos los versos, que Nabucodonosor tuvo un sueño. Este sueño fue entonces interpretado por la gracia del Espíritu Santo dirigiendo a Daniel, en donde se representaba la historia de la civilización de la raza humana desde el año 655 a.C., empezando por los caldeos, por Nabucodonosor al frente. De esto se erigió entonces de manera simbólica para que lo pudiesen entender en aquella época una estatua. Y en esta estatua entonces se representaba la cabeza como cabeza de oro y era la que representaba a los caldeos. Posteriormente este imperio iba a ser dominado por los medos y por los persas, posteriormente por los griegos y luego entonces por los romanos en una férrea dictadura romana y que le llamaban la eterna porque duró tantísimos años, para que prácticamente esta se desboronara en 10 tribus que finalmente entonces tratando de unirse uno entre otros como es en la actualidad, vieran su fin cuando una piedra desprendida no por mano de hombre desboronara la estatua exactamente en el lugar en donde debe ser y reinara para siempre.
porque el Señor, como hemos dicho en los estudios anteriores, ha utilizado a lo peor de lo peor de lo peor para convertirlo en lo mejor de lo mejor, ese que en el cual en la debilidad del ser humano se manifiesta la potencia del Espíritu de Dios. Analizando este texto, nos encontramos entonces de que el sueño de Nabucodonosor fue, no, a ver un momento, yo no estoy listo para ser conquistado por nadie, yo quiero que mi imperio sea eterno. El mismo espíritu de orgullo, el mismo espíritu de altivez que ha habido en todos los imperios, es exactamente el espíritu que tú encuentras en el capítulo 13 de Apocalipsis, que viene inspirado por el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás. Es el mismo espíritu de querer ser semejante al Altísimo, de que todo el mundo le reconozca como Dios. El espíritu que quiere gobernar a los demás, que no reconoce a Dios como el único rey. Ese que piensa que pueden ser reyes ellos cuando se olvidan de que hay un rey que es de reyes y hay un señor que es de señores. Es el espíritu del demonio. Pues bien, ahora veamos entonces que en Daniel capítulo 3 vamos hacia el punto real que siempre ha querido el enemigo. Y la palabra de Dios dice en Daniel capítulo 3 y el verso 4 en adelante, que la intención de Nabucodonosor fue que se hiciera esta estatua y que se le rindiera adoración. Recuerden, por favor, una vez más, la palabra adoración viene de acon y orar, clamar. En otras palabras, a quien se le puede solicitar lo más preciado y lo único que realmente necesita el ser humano, que es la vida eterna. Pues bien, la palabra de Dios dice de que se le exigía adoración a esta estatua. Pero toma nota de que, lo hemos dicho anteriormente, que el verso 5 dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis. O sea, que le pidas, que clames a algo que es inerte, que no tiene vida, que fue construido, que fue creado. Que le solicites la mayor necesidad que tiene el ser humano, la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero mira tú cómo es el espíritu del demonio. Ha querido ocupar tanto lugar que le corresponde a Dios, que incluso los instrumentos y la música que es de origen divino, creada por Dios para darle únicamente honra y gloria al único que la merece, que es el Señor, toma exactamente estos mismos instrumentos. Y esto es a la luz de Salmos 150. Tú verás que son exactamente los mismos instrumentos. La música, apreciado amigo y hermano, es única y exclusivamente para darle honra y gloria al único que la merece. Siguiendo en esta línea, entonces, la pregunta es, ¿a quién acudimos cuando estamos adorando? Porque al principio se nos ha pretendido dar una idea diferente, que adorar implica postrarse, doblarse de rodillas, hacer una ceremonia, etc., o reconocer a alguien como Dios. Pero esencialmente, el vocablo adorar implica aquel a quien tú acudes para que cubra la necesidad más apremiante y más genuina y más medular que puede tener el ser humano, insisto, que es el de vivir por siempre. Tú solamente a quién puedes acudir con esto. Tú podrás decir, no, yo adoro a Dios porque Él me ha bendecido, porque Él me ha dado un hogar, porque, a ver, un momento, podemos decir entonces que eso será gratitud, pero adorar es clamar, es acudir y reconocer quién es el único que puede suplir la mayor necesidad que tiene el ser humano. Él es el único que tiene la capacidad de llenarte de verdad. ¿Por qué? Porque la pieza fundamental que le hace falta al rompecabezas de nuestra vida, una vez más lo decimos, lleva el nombre de nuestro Creador. Y Él representado en su Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Vayamos entonces ahora a una comparativa del principio de adoración que ha tenido el enemigo, y está reflejada en Apocalipsis en el capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, y estoy entonces ahora siempre en el Nuevo Testamento, solo que en el verso 11 del capítulo 13, y dice la palabra de Dios: después vi otra bestia. Recordarán ustedes que en la traducción o la interpretación profética la palabra bestia es sinónimo de reinos o sistemas políticos, que subía de la tierra donde había escasez de personas. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Sí,
una imagen de libertad en un principio que al final terminó siendo dirigida por el espíritu del demonio. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia, esa con que inicia el capítulo 13, que es el que ha tenido realmente el dominio en el tiempo del fin, en el cual toda la tierra se maravillará por inspiración, porque le dio el reino el dragón, que es el enemigo, Satanás, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Tomen nota por un instante, si ustedes recordarán, que tenemos dos grupos, unos llamados moradores del reino de los cielos y otros de la tierra. El capítulo 13 especifica eso, especialmente en el verso 8. En el verso, voy a decir con exactitud, sí, es el verso 8 el que nos aclara que los moradores de la tierra son aquellos que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y Efesios capítulo 3, Filipenses capítulo 3, verso 20, nos habla acerca de que nuestra ciudadanía debería estar en el reino de los cielos, si es verdad que ya no vives tú, sino que vive Jesús en tu lugar. Por lo tanto, los moradores del cielo son aquellos que están esperando trasladarse para el cielo, porque el Señor fue a preparar morada para nosotros. Así que esperamos que tú y yo seamos esos moradores del cielo y que estamos aquí en la tierra de paso como peregrinos. Pues bien, la palabra de Dios es clara al decir en el capítulo 13 y el verso 12 que este sistema político, que es imagen, una copia del sistema político previo del capítulo 13, hará que los moradores de la tierra adoren al primer sistema político cuya herida mortal fue sanada. Toma nota, ¿a quiénes son los que logrará hacer que la adoren o que le reconozcan como Dios, o que le empiecen a hacer la solicitud más importante que tiene el ser humano? A los moradores de la tierra. Por lo tanto, no debes de estar incluido tú ni yo. Verso 13, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El movimiento pentecostal, en donde hay un falso derramamiento del Espíritu Santo, inicia o se promulga en su cuna precisamente en este sistema político que en un principio era un sinónimo de libertad. Nos estamos refiriendo a una gran nación, a los Estados Unidos. Verso 14, engaña a quienes engaña. Toma nota, insisto, no están mencionando a los moradores del cielo. Es que los moradores del cielo tienen más adelante en el capítulo 14, a partir del verso 6, una labor muy importante. Ya la vamos a analizar de nuevo. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Toma nota, va a engañar a los moradores de la tierra. Pretenderá, si es posible, engañar a los escogidos. Y hay una gran diferencia. Ahí ya no menciona a los moradores de la tierra, menciona a los escogidos, a los que son los moradores del cielo. Pretenderá hacerlo. Una cosa es que lo intente y otra cosa es que lo logre. Si lo logra es porque tú ya no tienes tu ciudadanía en el reino de los cielos, es porque te has desprendido de la relación íntima con el Señor, es porque has hecho de tu morada este mundo. Y la palabra de Dios sigue diciendo entonces: y se le ha permitido mandar a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, una imagen de la bestia, para que esta imagen hablase e hiciese matar. Y la estrategia que le ha funcionado muy bien a los Estados Unidos hasta el momento es la del embargo económico, que no puedan comprar, que no puedan vender, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Interesante el punto. Una marca implica un signo de identidad, una característica. ¿Por qué en la mano? Porque me conviene, porque estoy de acuerdo, porque si no, no puedo comprar ni vender. Y en la frente, porque finalmente he llegado a la convicción que en verdad, pues es aquí donde yo quiero quedarme, es en este mundo donde quiero estar. Es porque tomaste una decisión en contra del Señor, en contra del Creador. Parece mentira, ¿verdad? Algunos dirán, pero ¿cómo es posible que alguien tome una decisión consciente en contra de Dios? Vamos, yo estoy seguro que tú, a más de alguno conoces que ha insistido y que se vuelve necio al decirle no al Señor. Dijo el necio en su corazón, no a Dios, no lo dejo entrar, que no esté aquí, yo no quiero establecer una relación íntima con Él, yo lo he sacado, estoy bien, yo voy por mi cuenta. Esta marca es una característica que identificará al pueblo que no sigue al Señor. A la vez, entonces, también
El pueblo de Dios tendrá una marca y un sello que le identificará. Vamos, aclaremos un punto. No es cuestión de que nuestra vida gire alrededor acerca de un día en específico, sea en algún caso el domingo o cualquier otro día, o el día séptimo, que por traducción se le llama día de reposo, y que en el vocablo original se le llama Shabbat, y que en nuestra situación latina le llamamos sábado. No es cuestión del día. Realmente quiero llamar tu atención a que no es el día en sí, sino a la entrevista, a ese tiempo específico para poder crecer, para poder incrementar tu relación íntima con el Creador. Es que te identifica porque has caracterizado de que estás dispuesto a hacer a un lado cualquier cosa, porque tú tienes dentro de ti el carácter del Señor, su manera de ser, su ley está escrita en ti, porque en ese día tú estás recordando y estás consciente de que Él es el creador del universo. Característica esta que no puede ser copiada ni imitada por ninguna forma por parte del enemigo. ¿Por qué? Porque Él también es criatura. Y esa es la razón por la cual, y ahora voy al punto, los moradores del reino de los cielos están ocupados, de acuerdo al capítulo 14 y el verso 6, en presentar un mensaje a los moradores de la tierra. ¿Cuál es ese mensaje? Verso 7, obedeced a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, porque Él está aquí. Adorad, vamos, clamad a aquel. ¿A quién? Ya deja de estar clamando a la estatua, a las imágenes, a cualquier otra cosa que ha sido creada por mano humana, y clama directamente a aquel que es el creador de los cielos y de la tierra. Esa es la identificación. Y es la razón también por la que compartiré con ustedes un texto que se encuentra en un libro extraordinario que hemos citado en varias ocasiones, Conflicto de los Siglos. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas acepta el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Insisto, por favor, haga el esfuerzo, acompáñeme en la idea que quiero transmitirle. No es cuestión de un día, estamos hablando de una relación personal en ese día, haciendo a un lado 6 días que has dedicado para tu labor especial y lo dedicas exclusivamente para poder crecer e incrementar tu relación íntima con Dios. Hay otro asunto que es de suma importancia y que también se encuentra en este libro, El Conflicto de los Siglos, en el último párrafo del segundo capítulo. Es impresionante este texto. Otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Atención, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Apreciados amigos y hermanos, en la historia de la raza humana
Siempre el espíritu del enemigo ha pretendido ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Pero tú y yo, si dejamos que el Señor actúe en nuestras vidas, hemos sido llamados a conformar las filas de aquellos cuya morada está en el reino de los cielos. No podremos ser engañados. Seremos fieles a aquellos que nos han antecedido, a nuestros precursores, que nos han fijado una ruta de lealtad, aunque se desplomen los cielos, que han reputado su vida humana como una pérdida, porque al fin y al cabo, el que está en Cristo, pues ese no puede morir.